Saludamos a Miguel Ángel Pérez Padilla. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Buenas tardes, Isidro. Buenas tardes a la audiencia. Hacía ya tiempo que no estaba por aquí. Sí, qué bueno tenerte. Es un día feliz para este medio, sí, para mí también. Me gustaría participar más, pero el tiempo, tú sabes, hay que prepararse los temas. No, lógico, además y nada, pues... Tienes tu trabajo y tu entrega, ¿no? Y siempre estoy pensando y dándole vueltas a ver de qué hablo en el próximo programa, pero bueno, las circunstancias han sido que también tuve que prepararme la conferencia de mayo por las fiestas de mayo de la semana del ciclo de conferencias y nada, pues... Que salió muy bien, ¿eh? Sí, yo creo que dar a conocer historias de la gente de nuestro pueblo, en ese caso de personas muy pobres, esclavos, con historias interesantes, pues siempre a mí me recompensa y espero que a la gente también. Me quedó mucha pena no poder asistir porque estaba, como te decía, en la excusa en un acto, pero sí tú estuviste en la mía, te lo agradezco muchísimo, ¿eh? En el Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias de Puerto de la Cruz, te lo agradezco muchísimo porque viviste ahí in situ con nosotros y verme yo rodeado de mucha gente también que habitualmente comparte conmigo la ilusión por nuestro pueblo y también por ese prócer que es Viera y Clavijo, ¿no? Entonces, pues bueno, te lo agradezco muchísimo y tengo que contrarrestarlo, así que en la próxima no puedo fallarte, ¿eh? Vale, te doy la enhorabuena porque me encantó la presentación que hiciste, la disertación. Divulgación, que es lo único, divulgación, ¿no? Y que está ahí para el resto, pues colgadas en la red, ¿no? Sí, ¿no? Y que nosotros desde aquí, lo mismo que hacemos con el apartado de Miguel Ángel, les invitamos a que ustedes también no se queden con eso solos, sino vayan más allá, busquen información, porque los apartados están aquí. Después hay muchas cuestiones relacionadas con mucha literatura, y entonces ahí se puede ahondar más si quieren. Entonces el todo está en buscarlo y en sentirlo cercano, ¿no? Sí, tanto en tu ámbito que hiciste el otro día, en tu temática de Viera y Clavijo, que fue un polígrafo, poli de variado, de mucho, ¿no? Sí. Y enlazándolo con la genealogía, como hoy vamos a hablar, ¿no? De no solo hablar de aspectos familiares, relaciones de parentesco, sino de otros aspectos de una familia en particular, si se dedicó a tal cosa, y una curiosidad de una emigración, de lo que hablamos en el último programa que hicimos aquí sobre un divorcio, pues siempre nos da para muchas temáticas distintas cuando hablamos de relaciones de parentesco, ¿no? Bueno, hoy, ¿de quién hablamos? Bueno, hoy vamos a hablar de una persona que nació en Ralejo Bajo, pero después de casado y se pasó a vivir a la jurisdicción de Ralejo Alto y murió también en Ralejo Alto y fue enterrado en la parroquia de Santiago Apóstol, José de Estrada, ¿no? Este hombre, José de Estrada, lo saco a relucir. No solo voy a hablar de su relación de parentesco, sino por una curiosidad que me encontré. Ya lo decía, su partida de entierro decía que era agrimensor de profesión. Sí, que es lo que sería hoy en día una especie de topógrafo. Los agrimensores... Era necesario para, obviamente, los lindes y para saber exactamente... Los agrimensores, el término viene del latín. Ager de agro, campo y mensura, medida. Entonces, pues de la medida de los campos, las medidas superficiales de los campos, longitudinales, ¿no? Indagando un poquito, ya que iba a hablar de este tema, hablando de la historia de la agrimensura, pues puede tener más de 3.000 o 4.000 años, desde que el hombre se asentó y dejó de ser cazador-recolector y se empezó a asentar en poblados, en poblaciones estables, ya tuvo la necesidad de acotar y de medir poner determinados terrenos, territorios para darle el uso correspondiente e incluso los inicios de la propiedad privada. Y todo lo que conlleva todo esto, no solo de aspectos matemáticos, de aspectos de cálculo, sino también de aspectos legales y jurídicos, ¿no? Es todo un entramado interesante si vamos a ahondar globalmente en lo que significa la agrimensura, ¿no? Ya en el antiguo Egipto, con las crecidas del Nilo, pues cada año desaparecían las parcelas porque que el Nilo crecía, pues inundaba las tierras, el famoso delta del Nilo y todas las tierras alrededor del Nilo, abajo casi en la desembocadura, y cada año había que también hacer reparcelaciones, había que hacer ese tipo de cosas y tenían que utilizar
y usar cálculos a través de estas personas que se dedicaban con fórmulas matemáticas de la época y ese tipo de cosas, pues volver a reparcelar y todo eso, ¿no? A lo largo de los siglos y de los milenios, pues se fueron especializando más, la tecnología fue avanzando, los romanos lo utilizaban bastante, en la Edad Media, Renacimiento también, y en la Edad Moderna, ya en el siglo XVIII, de lo que vamos a hablar, pues ya habían personas, si bien yo he leído, porque esto es algo reciente que yo acabo de descubrir, ¿no? Estoy haciendo una pequeña introducción de lo que yo he descubierto en España y en Canarias también, pues no había unos estudios específicos de agrimensura, más bien se dedicaban personas que siempre se habían dedicado a ello y se transmitía de forma oral y de ese tipo de cosas, y no había una enseñanza específica para ello, y a veces eran más bien temas gremiales y pasaban de padres a hijos o a familiares o a conocidos, ese tipo de actividad, ¿no? Si bien este hombre, José de Estrada, tuvo que hacer ya en 1824, tuvo aquí en el Cabildo de Tenerife, que era el Ayuntamiento de La Laguna, el Cabildo, tuvo que hacer una petición porque ya había que tener una serie de permisos para pasar una especie de examen y dedicarse a eso y hacerle una certificación. Sí, muy bien. Vale, entonces, pues lo que hacían, por ejemplo, los agrimensores aquí, que también se llamaban contadores. Agrimensores o contadores, ¿no? Lo más que yo he encontrado que hacían eran mediciones de terreno, deslindes, sobre todo en escrituras de particiones de bienes para partir los bienes de una persona que dejó testamento entre sus herederos, y hacían todos los cálculos para dejar a cada uno por partes iguales o descontar aquellas partes a algún heredero que ya había recibido con anticipación algún tipo de prebenda o algún tipo de mejora que había hecho su padre o su madre, o ¿no? El que le haya dejado el que había sido el testador. Imagínate que hayan dicho, pues bueno, a mí reparto todo a partes iguales, salvo determinada cuestión, la parcela tal que se la di en su momento a mi hija, no sé qué, pero que no entre a colación en la partición de bienes. Pues todos esos cálculos, leyendo el testamento y yendo al terreno físicamente para medir y hacer todos los cálculos correspondientes, pues hacía las particiones de bienes e incluso las tenía que valorar. Y a partes iguales, la valoración, a partes iguales o como corresponda, según el testamento, pues se hacía. Bueno, entonces eso casi más entraría dentro del ámbito de un tasador, ¿no? Exacto, hoy en día, de una persona que tenga ese conocimiento de tasar una vivienda. Sí. Tenía que ir al sitio correspondiente para eso. Y también entraba en pleitos por ese motivo, si no se hicieron bien las particiones, también se necesitaba un agrimensor o contador para, pues, establecer bajo su criterio y bajo sus cálculos, establecer lo que se tenga que establecer legalmente. Claro, por lo tanto tenía que estar habilitado oficialmente porque, claro, su palabra tenía que estar avalada por sí. Aparte que después tenía que estar avalada o bien por un juez, por la audiencia, si era un proceso judicial, o bien una partición de bienes o una venta también, una venta para delimitar, una venta de un terreno, de una casa para delimitarla bien, por el escribano de turno. Sí, que tenía que estar, autorizado como tal, ¿no? Sí. Bueno, muy bien. Entonces este señor, además, ¿cómo encontraste? Me gustaría que lo subieras, ¿no? Que la casualidad que el Archivo Municipal de La Laguna, donde están custodiados todos los documentos del Cabildo de Tenerife, porque fue Cabildo hasta que el Ayuntamiento de La Laguna fue Ayuntamiento de La Laguna, están custodiados ahí desde las datas de Alonso Fernández de Lugo hasta un montón de documentación del Cabildo de siglos para atrás, ¿no? Y otra cantidad bastante de documentación, y ya está puesta a disposición, escaneada, a disposición del público en el ayuntamiento, en la página web del Ayuntamiento de La Laguna, ahí y te sale. En la parte donde dice archivo. Pues ahí entras y empiezas a trastear. Pues estos días atrás, trasteando en la página web, me encuentro con la certificación de este José de Estrada para poder ser agrimensor, ¿no? Que creo que la tengo por aquí.
Bien. Bueno, es esta. Sí, es esa. Está Ahí por la- aquí. la están Están viendo. las firmas de los que estaban presentes Eso allí. es ya la autorización, vamos, Sí, firma, decirle, el visto bueno. Este es todo el proceso. Sí. Está el proceso de la petición y el proceso de la contestación. Vale, muy bien. ¿Vale? Y la firma de José de Estrada está aquí también, cuando Ajá. hace la petición. Sí, muy bien. ¿Vale? Entonces yo lo transcribí. Lo transcribí aquí para, mira, expediente de oficio de agrimensor. venga, vamos a ver cómo- Lo voy a leer para que sepan. Eso lo escribiría él en principio. Esta primera parte la escribió él y después le contesta el... Bueno, pues vamos allá. el- Todo un documento histórico, Sí, ¿eh? sí, histórico. De puño y letra, esta primera parte, venga. De diciembre de 1824. Ujú. Vale, dice, muy ilustre señor, él se dirige al señor alcalde presidente del Cabildo de Tenerife, Ujú. don José Estrada, vecino del Realejo de Arriba, ante vuestra señoría, como mejor proceda, parezco y digo, que yo he seguido por más de un año aprendiendo matemáticas, con el objeto de que se me reciba de agrimensor, y hallándome suficientemente instruido para poderlo desempeñar, me presento ante vuestra señoría a fin de que disponga se me examine por los agrimensores que vuestra señoría tenga bien, y resultando de él estar apto para ejercerlo, se me expida el competente título para ello. A vuestra señoría suplico se sirva, accederá a esta solicitud en que recibiré merced. Y esa es la súplica, la petición, la ¿no? petición que hace José de Estrada, un Y realejero. Un realejero. Ajá. Y lo firma, que está aquí, se ve aquí en el documento, Sí, se ve firmado bien. con su firma y rúbrica, José de Estrada, ¿no? O José Estrada, a veces lo nombran de una manera o de otra. José de Estrada, él firma como José de Estrada. De Estrada. Él firma así. Y luego contestan desde el Ayuntamiento de La Laguna, del Cabildo, y dicen, certifico como en Cabildo es como en reunión de Cabildo, ¿no? Ujú. Certifico como en Cabildo, celebrado en el día de ayer, habiendo visto la antecedente representación, se acordó que se comisiona a los señores de mes, de los que están ahí, con el señor presidente para que procedan al examen, concurriendo para ello, como está acordado, el catedrático de matemáticas y uno de los agrimensores de esta ciudad. Laguna, diciembre 18 de 1824. Vale, sigue el documento. Otro párrafo dice, en la ciudad de La Laguna, a 18 de diciembre de 1824, lo ponen así, ¿no? Ujú. Comparecieron en estas salas capitulares el señor alcalde mayor de esta isla, que firma como doctor Morales, ¿no? Ujú. Por su majestad como presidente, y los señores marqueses de Casahermosa, y don Francisco de Vilers, comisionados como fieles ejecutores de mes para el examen de don José Estrada en el arte de agrimensor. Y habiendo entrado al efecto don Domingo Bello Lenar, catedrático de matemáticas en la Real Universidad de San Fernando. ¿En Cádiz? ¿Eh? No, San Fernando de La aquí. Laguna. La Laguna, es de verdad, la San Laguna. Fernando. Y don Juan Nepomuceno, agrimensor público, y llamándose por el pretendiente que entró en la sala, se procedió a su examen, haciéndosele varias preguntas, así en la teoría como en la práctica, y hallándose apto y suficiente por los dichos señores facultativos en la materia, se dispuso a propuesta suya el que se procediese a la medida de un terreno, que se le señalare, por el agrimensor don Juan Nepomuceno, del cual haya de presentar un plano con las debidas especificaciones, de su medida como ha sido práctica, y acompañando la certificación o atestado de los mismos facultativos de haberlo desempeñado exactamente, se le expedirá el correspondiente título para que pueda ejercer este oficio en todos los pueblos de la isla, con lo que se concluyó este acto, habiendo jurado ejercer bien y fielmente la agrimensuría, y lo firman de que doy fe el doctor Morales, el que es el alcalde presidente, el marqués de Casahermosa, el teniente de alcalde don Francisco de Vilers, el catedrático de matemáticas de la Universidad de San Fernando de la Laguna, Domingo Bello y Lenar, y el agrimensor público Juan Nepomuceno. Y están sus firmas todas en el documento, aquí también. Y este es el certificado de que él pasó
la teoría y la práctica. Bueno, muy bien. Bueno, pues esa es una de las cuestiones vitales de una persona, que es su preparación, su opción laboral, y cómo en un momento determinado tiene que buscar esa, pues se puede decir que certificación oficial para desarrollar su trabajo, ¿no? ¿Y qué se sabe de su trabajo? ¿Algo? Sí, ¿No? sí, se sabe. Ahí he encontrado, tengo en mi casa documentos notariales, tengo varios, bastante, hay tres o cuatro ejemplos Venga. de donde aparece él. Pero antes de entrar con los Sí. ejemplos, voy a hacer un recorrido vital por su Venga. bautismo, por Venga. con quién se casó. Muy bien, para conocerlo un poquito más, ¿no? ¿Tú de quién eres, mi hijo? Porque Venga. ya que estamos en genealogía, Claro, tenemos claro, lógico. que Además, la ver. familia, ya el apellido de por sí Estrada, es bastante sí, conocido y relacionado con muchas cuestiones, entre ellas la sanidad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues este José de Estrada fue bautizado en la Concepción de Realejo Bajo. Este dato se lo no quiero dejar de agradecerlo a mi compañera de la Sociedad de Estudios Genealógicos y Heraldo de Canarias, María del Carmen León, Mari. Muchas gracias, porque no pude ir al archivo esta semana y el martes ella fue y le dije si me podía conseguir los datos de este bautismo, porque no lo tenía. Le dije las fechas aproximadas en las que pudo haber nacido y me lo consiguió. Así que Mari, bueno. sé que me escucha. Mari, muchas gracias. Muchas gracias, Mari. Pues se bautizó, como hemos dicho, en la Concepción de Realejo Bajo el 18 de mayo de 1786. Pero nació el 11 de mayo, 7 días antes. Y se le puso por nombre de pila Josef Agustín Mateo de la Concepción. Ese era su nombre de pila. Porque no se ponían apellidos en esa época, se ponía un nombre o varios nombres y ese era el nombre de pila. El párroco era Diego Barroso y Chávez. Era hijo de José Díaz de Estrada. ¿Te das cuenta cómo él perdió el apellido Díaz? Sí. Y se quedó con el Estrada. Bueno, pues el padre era José Díaz de Estrada. Pero eso pasa mucho. Eso pasaba mucho, sí. Acuérdate de Viera y Clavijo. Clavijo y es José Antonio del Álamo, Viera y Clavijo. Y suele pasar que a lo mejor una generación lo pierde, pero la siguiente lo recupera. Sí, es como una cosa que estaba ahí un poquito... Sí, latente, y también me imagino que eso tendrá que ser por gustos, no sé. Sí. No se entiende lo único, ¿no? O cómo los llamaban en realidad. También. Una cosa es el papel y otra es cómo te llamaban en la realidad, ¿no? Uh-huh. Pues era hijo de José Díaz de Estrada y María del Carmen Aguiar, naturales y vecinos de dicho lugar del Realejo de Abajo. Y nombra a sus abuelos paternos, incluso el bautismo, ¿no? Uh-huh. Agustín Díaz de Estrada y Josefa Pérez Bento. Y sus abuelos maternos, Fernando Díaz López y Rosa de Aguiar, todos naturales de este Realejo. Su padrino fue Mateo Pérez de Albelo, natural y vecino del mismo. Y aquí, como estamos en genealogía y siempre me gusta decir cosas curiosas, fíjate que el tercer nombre de José de pila es Mateo, como su padrino. Uh-huh. José Agustín Mateo de la Concepción, y su padrino es Mateo Pérez de Albelo. A veces hay que buscar este tipo de conexiones porque eran frecuentes, ¿no? Claro. ¿Qué pasó con este José Agustín, que nació en 1786, o este José de Estrada, que se casó 2 veces? Por primera vez, y ya se casó en la parroquia de Santiago Apóstol, porque la novia, la contrayente, era de la jurisdicción de Realejo de Arriba. Uh-huh. Pues José de Estrada, su partida de matrimonio dice, del primer matrimonio, José de Estrada, hijo de José de Estrada, ya no está el Díaz aquí tampoco, ¿vale? Y María López de Aguiar. Aquí apareció un López que no habíamos visto antes, pero tiene que estar hacia atrás. Seguro. Tiene que estar, ¿vale? Uh-huh. Contrajo matrimonio, en este caso en primeras nupcias, el 3 de diciembre de 1809, con Josefa Luis de la Guardia, hija de Pablo Luis de la Guardia y Juana García de Abreu. El contrayente y sus padres, o sea, José de Estrada y sus padres, son naturales del Realejo de Abajo, te lo especifica su partida de matrimonio. Y la contrayente, Josefa, y sus padres lo son del de arriba. Y los testigos de este matrimonio son Bernardino Esteves, Domingo Cámara y José de la Cámara, de esta vecindad. ¿Vale? ¿Qué pasó? Que Josefa, su mujer, fallece. Y falleció en 1844. Y fue enterrada en Realejo Alto también. Josefa Luis de la Guardia, mujer de José de Estrada, fue enterrada el 12 de enero de 1844 con más de 60 años de edad. Hija de Pablo Luis de la Guardia y Juana García de Abreu, naturales de este lugar. Su marido, José de Estrada, es hijo de José Estrada y María del Carmen Díaz López,
Y aquí desaparece el Aguiar. Aguiar también aparece. Desapareció. Desaparece, exacto. Naturales del Ralejo de Abajo. Y nombra a su hija, a una hija que tuvo en este matrimonio. Doña María de Estrada, casada con su primo hermano, don José Estrada y Aguiar. Y recibió los santos sacramentos. Esta es, entierran a su mujer en 1844 y en 1850 se casan en segundas nupcias. Con, que vemos también en Ralejo Alto, dice su partida, que José de Estrada, viudo de Josefa Luis de la Guardia, hijo de José Estrada y María del Carmen Aguiar, difuntos y naturales del Ralejo de Abajo, contrajo matrimonio en Santiago Apóstol de Ralejo Alto en segundas nupcias el 29 de julio de 1850 con Elvira Machado y Barrios, hija de Antonio González Machado y de Isidra de Barrios. Y ese es su segundo matrimonio. No he podido localizar todavía el entierro de Elvira, la segunda mujer, pero tuvo que haber fallecido a finales del siglo XIX. Todavía no he ido a localizarlo. Pero sí tengo el entierro de él. Sí. Su fallecimiento. Que ya se enterraba en los cementerios, ya no se enterraban en la iglesia. En la iglesia. Don José de Estrada, aquí le ponen el don delante. Don José de Estrada, casado en segundas nupcias con doña Elvira Machado Barrios, fue enterrado el 7 de enero de 1866, habiendo fallecido el día 5 a la edad de 80 años. Y efectivamente concuerda, porque si nació en el 86 y murió en el 66, son 80 años justitos. Son 80 años. Cuando en las partidas de entierro vemos que nos dicen la edad, tenemos que siempre sospechar que no está bien, que no es exacta, que puede ser años arriba o años abajo. Cierto. Siempre son porque no cotejaban cuando exactamente, pero en este caso lo acertaron, 80 años, ¿no? Y lo bueno de aquí es que te pone su oficio, agrimensor. En la partida de su entierro pone de oficio agrimensor. Hijo de don José de Estrada y doña María del Carmen Aguiar, recibió los santos sacramentos y se le hizo oficio de sepultura. Y además dice su partida que fue casado en primeras nupcias con doña Josefa Luis de la Guardia, y en este matrimonio tuvieron por hija a doña María, casada con don José de Estrada y Aguiar, natural del Ralejo de Abajo. Y del segundo matrimonio con Elvira, tuvo por hijos a Silvestre, que es soltero, y María, ya difunta, naturales de este pueblo. Fueron testigos del entierro don Cándido Chávez de la Guardia, don Antonio Luis Domínguez y don Mateo García de Abreu, naturales de este pueblo. ¿Y ese Silvestre qué apellido llevaría? Estrada. Estrada también, ¿no? Es que Estrada. claro, Chávez, como dice un Chávez, Sí. Silvestre Chávez, la familia es muy conocida Sí, también. pues este Silvestre llevaría la Estrada porque es hijo del segundo matrimonio con Elvira. Bueno, pues muy interesante porque así sabemos de su trabajo durante su etapa vital. Trabajó como agrimensor y también por otro lado, pues esa boda, ¿no?, que tuvo. Sí. Siempre en el Ralejo Alto porque él era de abajo. Él ¿no? era de abajo, sí. Y luego traje unos ejemplos de su actuación como agrimensor. Venga, vamos allá. O contador, o medidor, contador, Sí. normalmente lo dicen. ¿Hasta dónde no se fue? ¿A qué parte? Sí, son temas de los Ralejos, de gente de los Ralejos. De aquí. Sí. Esto es una partición de bienes, ¿no? Que está partición de los bienes que quedaron por muerte de Rosa Reyes de Miranda, escriturada el 7 de febrero de 1832 ante el escribano de los Ralejos Miguel Quintín de la Guardia. Y en esta partición de bienes tengo que decir que las particiones de bienes son un documento interesantísimo para establecer relaciones de parentesco. Ajá. Porque puede suceder que una partición de bienes de una persona, la partición de bienes que muere una persona y testa en un momento determinado, su partición de bienes se puede realizar décadas posteriores, Sí. en las que ya hay fallecidos hijos y otros herederos. Vale. Pero a lo mejor aparecen nietos y bisnietos y te dan la relación y correlación entre todos ellos para llegar al testador. Es como... Entonces, puedes hacer una relación de toda esa familia en un solo documento. Son datos muy interesantes. Muy bueno, muy las particiones interesante. Es de como una bienes. escalerita que te lleva al final ahí. Exactamente. ¿no? Pues esta es la partición de bienes, como dije, de Rosa Reyes de Miranda, que había fallecido. Y esta partición fue escriturada el 7 de febrero de 1832 ante Miguel Quintín de la Guardia. Y lo que te dije ahora, comparecieron sus hijos, Santiago y Antonio González Machado, y dijeron que a los 25 años de haber fallecido su madre, están haciendo 25 años después de su muerte la partición de bienes. Su madre, Rosa Reyes de Miranda, mujer legítima, que fue de Vicente González Abreu, su padre,
que después pasó a segundas bodas con doña Bárbara Albelo, luego su padre se casó con doña Bárbara Albelo, con otra, ¿no? ¿Te das cuenta de todos los datos que nos da genealógicos, ¿no? Que en un solo documento. Se vino a hacer la partición de sus bienes por conformidad del mismo su padre, la cual se ejecutó por el contador don José Estrada. Entonces, ahí te lo nombra. El 7 de septiembre último, y de ella consta que el citado su padre les queda debiendo 3.628 reales y 23,5 maravedíes. Bueno, hay un dato que siempre me llama la atención. En esas segundas nupcias, normalmente son más los hombres que las mujeres. Había una mortandad femenina más parecía, por lo menos parece más... Sí, había... No, pero también encuentro... Al contrario, ¿no? Segundas nupcias y terceras nupcias y cuartas nupcias. En algún momento, en algún caso ha habido hasta cuartas nupcias. Cuartas nupcias sí. por fallecimiento del hombre. Del hombre o de la mujer también. También, vaya. Sí, ha habido segundas nupcias también por... Las mujeres viudas, como hemos hablado en otras ocasiones, tenían bastantes derechos. Las mujeres casadas eran las que no tenían bastantes derechos y de obtener licencias de su marido para cualquier acción. Pero a veces se veían en la obligación de casarse para mantenerse. Porque no tenían una profesión. Y sí, acudían a segundas nupcias también las mujeres. Muy bien. Vale, este era un ejemplo. Venga, de una partición de bienes. Otro ejemplo es otra partición de bienes quedados por fallecimiento de Blas Martín Bautista y Clara López de Albelo, que fue otorgado el 12 de julio de 1839 ante el mismo escribano de Los Realejos, Miguel Quintín de la Guardia. Comparecieron de una parte, fíjate todos los nombres que van a decir aquí, todos los familiares que están aquí involucrados, ¿no? Comparecieron de una parte Domingo Rodríguez Casanova como apoderado especial de Felipe González Tavío, su suegro, como padre y legítimo administrador de las personas y bienes de sus hijos y de María Antonia Martín, su difunta mujer, de Juan Martín Bautista. También compareció Isabel Martín Bautista y Agustina Martín Bautista. Y de la otra parte comparecen Blas Martín Bautista. Dijeron que, habiéndose tratado de hacer la partición de los bienes quedados por fallecimiento de Blas Martín y Clara López, padres comunes del segundo otorgante y de los que representa el primero, se comprometieron en el juicio de conciliación a que dicha partición la hiciese don José de Estrada. Ahí aparece otra vez el nombre de José Estrada, quien ha verificado casi todos los trabajos para ello, y notándose que iban a ser perjudicados los herederos por quienes habla Domingo Rodríguez Casanova, confirieron a este un poder con el objeto de que procurase que la partición tuviese efecto sin los agravios que ya se habían descubierto. Hubo una partición con la que no estaban de acuerdo, que se sentía una parte de los herederos agraviados. Ajá. Y pues acudieron a José Estrada para volver a contar y a medir todos esos terrenos, esas casas, esas propiedades, para que no se sintieran agraviados y hacerlo pues adecuadamente. Bueno, pues también son ejemplos claros de lo que es pues su saber hacer, ¿no? Sí, estamos hablando de hace casi 200 años, ¿no? Casi 200 años, pero ya son muy elocuentes porque, quieras o no quieras, la validez de sus estudios era totalmente factible. Tenía el certificado emitido por el Cabildo de que podía acudir a esto y después todo esto corroborado y firmado ante el notario de la época, el escribano, que era el que hacía estos documentos. Bien, y ahora tenemos que buscar la relación que existe con este programa de radio. Y tú me dirás, Isidro, ¿qué me dices tú con eso? Vale, lo estoy buscando, pero no sé si lo podré encontrar porque en este disco duro amor ya no lo tengo. Pero tú sabías que yo durante un tiempo tuve un apartado con un topógrafo muy afamado de este municipio de Los Realejos, que fue uno de los artífices de lo que es en sí la autopista Tenerife 5, que fue artífice del teleférico, que fue artífice de los canales de agua desde el norte hacia la zona de Santa Cruz y el sur de Tenerife, entre otros muchos, que nos habló en su día de cómo él incluso se negó y muchos compañeros suyos también le dieron ese visto bueno diciéndole que efectivamente ese peralte de la curva del Sausal iba a traer muchos muertos. Cómo nos habló acerca de la isla de La Palma, de la canalización, del túnel que se hizo, de los primeros túneles que se hicieron aquí en Tenerife, que él fue uno de los que también lo midió y demás. ¿Sabes cómo se llamaba ese caballero? Y se llama, no sé si está vivo todavía, hace un tiempo que no hablo con él, don José García Estrada. Pues mira,
Pues mira, qué casualidad, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí en este mismo estudio donde tú estás sentado, él nos habló, además tengo fotografías de sus trabajos, tanto los que se hicieron en astrofísica, como después también en lo que es el teleférico, el trazado de la Tenerife 5, también estuvo trabajando en el aeropuerto Reina Sofía, un hombre, Sí, un sí. realejero destacado, ¿eh? Sí, pues qué casualidad, José y también Estrada, ¿no? Estrada, yo creo que Sí, yo, no, seguramente, García no, es José Estrada, lo que pasa es que ahora disculpe que no me... lo mismo llegamos a esta misma familia. Seguro, seguramente. hombre, pero la curiosidad está en que a qué se dedicaba ¿A qué él. se dedicaba? Y el peso específico que tuvo en todo lo que te he dicho. Es decir, con pruebas que él me traía. Tengo estas fotos y todo, de todo lo que él me decía. Está grabado, obviamente. Pues ya me picaste para investigar. Investiga. Sí, sí, sí. Bueno, yo hace tiempo que no hablo con este caballero, le perdí. Pero incluso hasta seguramente que el teléfono lo tengo todavía por Ajá, ahí. pues Ya son pues gente sí, sí, mayor que se deslinda además y tal. Entonces. muy interesante, la verdad. Pero que fue de antemano aprovecho tanto a él como a sus familiares decirles que muchísimas gracias porque muchas cosas de las que él nos dijo que están grabadas son vitales para entender lo que se hizo en nuestra tierra, especialmente en esta isla de Tenerife y en La Palma, en pro de las mejoras, ¿no? que Sí, se sí. hicieron, ¿no? Y acabas de decir otro tipo de actividades que se hacían. También los agrimensores históricamente hacían ese tipo de actividades. Parecido al topógrafo. Nivelaciones del terreno, pues trazados a lo mejor hasta de ciudades, de calles, los canales de agua o los acueductos, los romanos, tendrían que tener y tenían que medir muy bien el grado de pendiente, la nivelación, para que el agua fluyera como tenía que fluir. Bueno, él me contaba historias de que tenían que utilizar una tirolina y todo, una pasada, ¿no? Con cordeles, cuerdas, cadenas, otro tipo de... Antes de la era actual de los aparatos que tenemos láser y tenemos GPS, se hacían con un montón de aparatos manuales para establecer ángulos, establecer cuadraturas. Me trajo alguna vez algún tipo de esos aparatos aquí para que yo los viera y todo. Es decir, que lo que pasa es que cuando eso no había vídeo, era audio nada más. Sí. Pero lo tenemos grabado, ¿eh? Muy interesante. Sí. Y ahí está, pues, muy bien. Y el último ejemplo. Venga. Este ya no es una partición de bienes, sino una escritura de venta. Venga. Escritura de venta de Domingo Rodríguez Fregel y de su legítima hija Manuela Rodríguez Fregel, mujer de José González Regalado. Esta venta fue otorgada el 14 de mayo de 1840 ante el mismo escribano de los Realejos. Este escribano, Miguel Quintín de la Guardia, estuvo desde 1810, que heredó la escribanía de su padre, Miguel Francisco de la Guardia, en 1810, que murió su padre, hasta 1860 o 61, que murió él. Sí. Estuvo todo ese tiempo, unos 50 años de escribano, el único escribano de los Realejos en esa época, ¿no? Pues este Domingo Rodríguez Fregel y su hija, Manuela Rodríguez Fregel, dijeron que de los bienes quedados al óbito de María Juana Cartaya, mujer y madre de los comparecientes, se formó e hizo partición entre sus 6 hijos, la cual se halla autorizada por el contador don José Estrada, con fecha 29 de abril último. Y de ella consta que el pedazo de tierra del Reventón, yo no sé si tú conoces dónde está el Reventón, yo tampoco sabía dónde quedaba el Reventón, pero ahora sabemos, ahora por los linderos lo vas a ubicar perfectamente aquí en Realejo Alto, en la jurisdicción de Realejo Arriba. Ajá. Dice, y de ella consta, de la partición que se hizo, consta que el pedazo de tierra del Reventón, número 11 del cuerpo de bienes de dicha partición, se adjudicó la mitad al citado Domingo Rodríguez Fregel y la otra mitad a la referida Manuela y a su hermano Pedro, ausente en la isla de Cuba, y teniendo precisión de enajenarlo, o sea, de venderlo, para salir de cierto apuro, venden con el pacto de retroventa el indicado pedazo de tierra del Reventón, y ahora te dice dónde. Cito, en el Realejo de Arriba, lindando por el naciente con tierra de Antonio González Regalado, por el poniente y por arriba con tierra de don José González Romero, y fíjate ahora como dice, y por abajo con camino de la Calera. En el barranco La Lora. La Lora, eso en es la Calera. Justamente sí, exacto, sí. Sí, pues este terreno estaba por encima de ese camino, que iba a la Calera. A la Calera, ¿no? Y lo venden a favor de don Francisco Hernández. Bueno, yo corriqué por ahí mucho, y llegando hasta incluso a la cantera arriba que había, que pasabas por detrás y bueno,
el Mujo parecía una alfombra, es una pasada, ¿no? Y llegaba casi hasta el Salto de las Palomas arriba, ¿no? Es una zona muy, muy escarpada y es tan tupida en lo que es cuando llega ahí el barranco que casi se hace oscuro, se oscurece, ¿eh? De ahí a lo mejor el nombre del Reventón. Ah, pues mira, puede ser eso. Pues La zona del Reventón, y es lo que dice el documento original, dice eso, el Reventón, y luego cuando nombra que lindaba por abajo con camino a la Calera, pues sabemos más o menos ubicar dónde estaba ese terreno, ¿no? Que también son datos que nos dan las investigaciones genealógicas, sobre todo de topónimos. Aprendiendo muchísimo con Miguel Ángel Pérez Padilla en este apartado de genealogía, haciendo y acercando al pueblo precisamente esa gran pues afición y también, por supuesto, opción para conocer más al detalle. Fíjense ustedes de apellidos, de nombres, de apodos, demás, a dónde llegas, ¿no? Llegas a la dimensión de una persona, le hemos dado forma a esa persona y de hecho, pues la curiosidad que coincidió con uno de mis colaboradores durante unos años atrás. Sí, pues muy, muy interesante, y ya me abriste el apetito más para abrir ese filón, para encontrar una relación con esta, si hay alguna relación con esta persona. Te dejaré audios de él que tengo, obviamente, para que tú los puedas pues escuchar y saber, sobre todo los primeros, para que él en el principio le haga un perfil y él me dice quiénes son sus padres, dónde nació y demás, ¿no? Vale. Si por casualidad este hombre no sé, está relacionado en forma de parentesco con el que acabamos de hablar, lo mismo no sabía que tenía un antepasado, y si no es antepasado directo, indirecto, que tuviese la misma profesión. Pues sí, bueno, yo recuerdo de que él era hijo de un hombre muy conocido del municipio. Pues no me acuerdo si era hijo o yerno de don Nicolás González del Carmen. No puede ser hijo porque obviamente tendría que llevar el apellido González, ¿no? O a lo mejor era don José González Estrada. Pues no lo sé, pero o era hijo o era yerno de don Nicolás González del Carmen, quien fuera en su día alcalde del Realejo de Arriba, si no me equivoco, ¿no? Es decir, que es una cuestión que es muy, muy, muy... Pero ya te dejaré todos los detalles para que tú sigas la estela, ¿no? Para seguir la línea, sí. Y si todavía es que hace tiempo que no hablo con él y era un hombre muy longevo cuando estuvo con nosotros aquí, si está por ahí, pues le mando un fuerte abrazo y buscaremos que el teléfono lo debo tener seguramente una agenda en casa y demás, ¿de acuerdo? Vale, pues me dio una grata sorpresa con este programa. Sí, ya verás tú, por ahí son las cosas, ¿eh? Muchas gracias. Además que, bueno, tiene un perfil humano que cuando lo veas y lo escuches tú dirás, mi madre, ¿dónde estuvo este hombre? Nos representó en todos sitios, en todas las cosas que hoy en día disfrutamos, sufrimos y disfrutamos, porque él mismo me lo decía, como la Tenerife 5 y demás, fueron gracias también a su saber hacer. Uno más, entre tantos otros, como decía él, ¿no? Exactamente. Muy bien, amigo, pues nada. Muchas gracias y aquí seguimos. Y saludos a todos y a toda la audiencia. Bueno, tengo que decirte, sabes que estamos ya en trámites de coger vacaciones. En agosto estamos en prime time en la mañana. Yo sé que tú también tienes, obviamente, tu descanso, tu vida y demás, pero en algún momento determinado, si no es incluso en directo, pues hasta podría ser grabado algún día. Bueno, y lo emitimos después en agosto en la mañana, que la gente también pueda disfrutar de todo ello. Pues no sé, tú ya después buscarías, a lo mejor en agosto, pues fíjense ustedes, está el Realejo Bajo, que es prácticamente la fiesta de la Virgen allí. Sí, los afligidos. Y Codel Alto también tienes ahí temas bastante recurrentes, ¿eh? Y se podría también trabajar con todo ello, ¿de acuerdo? Lo importante es que sacar el tiempo. Sí, sí, se intentará. Eso es lo mejor, ¿verdad? Venga, un abrazo, amigo. Adiós, gracias, amigo. Buenas. Adiós. Adiós.